Hola, hola mis hermanos, bendiciones en el nombre del Señor. Qué bendición una vez más estar en este podcast, una nueva aventura, conversando con... Y por fin se nos hizo, mis hermanos, con nuestros hermanos Livia Ruiz y Rodolfo Murrieta, coordinadores actuales de la comunidad Nueva Alianza Noroeste. ¿Cómo están, mis hermanos? Muy bien, muchas gracias, Cari, y de veras que sí, o sea, ya se nos hizo, estábamos esperando este momento, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Cali, y de alguna manera también agradecemos a tu canal por poner a disposición precisamente de la expresión de la iglesia, de los fieles cristianos, el poder compartir todas estas experiencias de fe. No, pues yo súper agradecido, la verdad de todo corazón se los digo, se los dije ahorita fuera de grabación, esta es su casa, siéntanse libres de hacer lo que gusten, aquí Corriente Gracia en lo que podamos apoyarle, ahora se los digo en grabación para que quede fe y legalidad, en lo que podamos apoyar será un honor. Mis hermanos, pues empezando por el inicio, hay mucha gente que realmente no conoce el movimiento de Alianza, ¿no? O nada más sabrá que es un movimiento carismático, o quizá ni eso. ¿Qué es Alianza, mis hermanos? ¿Y cómo llega a Ciudad Obregón, a nuestra diócesis? Porque sé que ustedes pues tienen desde el que inició. Así que, ¿qué es Alianza y cómo llega, mis hermanos? Pues mira, pues tenemos que entender la expresión, ¿verdad?, carismática como una corriente de gracia. ¿Sí? Okay. Primeramente entender que esta acción del Espíritu, ¿verdad?, viene como una corriente de gracia, como una gracia actual. La gracia actual viene siendo esa manifestación del Espíritu en momentos especiales en la vida de la iglesia, en la vida del mundo, en donde Dios se quiere manifestar, ¿no? De acuerdo. Entonces, ¿cuándo viene esta experiencia, ¿verdad?, esta corriente que le llamamos nosotros la renovación carismática? Pues la debemos de entender como una corriente que no era específicamente para un grupo, sino era para toda la iglesia. Perfecto. Y como esta corriente pasa, porque las gracias actuales así son, o sea, vienen y pasan, ¿sí? Entonces se tienen que quedar eso que Dios manifiesta a través de estos momentos, de esta gracia, como en vasijas, ¿no? De acuerdo. Entonces de ahí surgen los grupos de oración de la renovación carismática y otro tipo de expresiones. Somos carismáticos porque nuestra expresión así lo es, pero nosotros la figura, ¿verdad?, dentro de nuestra iglesia es como asociación privada de acuerdo, cristianos, ¿no? Entonces, sin embargo, es una estructura diferente a los grupos de oración y a otras entidades, ¿verdad?, que surgieron como esas vasijas que te digo, de esa manifestación del Espíritu tan fuerte, ¿verdad?, que ha experimentado la iglesia a partir del Concilio Vaticano II para acá, en donde los laicos tuvimos que recuperarnos, éramos el gigante dormido que se llama, ¿verdad?, y que tuvimos que despertar para asumir nuestra responsabilidad dentro de la transformación y la renovación de la iglesia y del mundo, ¿no? De acuerdo. Entonces surge así estas expresiones, ¿verdad?, como comunidad. Nuestra experiencia aquí, nosotros surgimos pues, de manera personal, nuestro encuentro con el Señor lo tuvimos en renovación. De acuerdo. En un grupo de oración, en catedral, ¿no? Ahí iniciamos, ¿no? Y de ahí el Señor empezó a suscitar una conexión con las primeras comunidades de alianza aquí en México, y fue con San Luis Potosí. De acuerdo. Entonces era un ir y venir de algunos miembros y hasta que Dios dispuso y suscitó, ¿verdad?, que esto ya se diera y se concretara, ¿no? Nuestra primera alianza la tuvimos en 1995. 95 estaba leyendo, sí. Fue ahí cuando inició. Claro, todo esto pues se va gestando, ¿no? Como se gestó todo esto que Dios suscitó, que tenemos todos los mismos orígenes, los descubrimos, como esa corriente de gracia, ¿verdad?, del bautismo en el Espíritu, que ahora los teólogos lo mencionan así, que es el encuentro con Jesús, vivo resucitado a través de esa experiencia en el Espíritu, que se da a través de esta corriente de gracia de la renovación carismática, ¿no? Entendida como tal, no como corriente de gracia. De acuerdo. Sí, fíjense, de hecho, estuve leyendo un poco. ¿Se podría decir entonces que Alianza inicia en ese 95 o inicia en el 93? Porque leí, ¿no?, que era en el 93, si no me equivoco. De hecho, nunca se me va a olvidar, 3 de mayo, yo cumplo años el 2 de mayo, así que ya conecté ahí, ¿no?, de alguna manera, 3 de mayo, ya la Santa Cruz. Pero formalmente nacen en ese 93 cuando empiezan a unirse, o hasta que tuvieron su primera
alianza le llaman, ¿verdad? Que fue en el 95. ¿Fue en el 93 o 95? Como comentaba en esta parte de la historia, dice, hablamos como primeramente dar a luz. Dice, Okay. Bueno, perdón, una gestación. De acuerdo. Como en un nacimiento, ¿no? Sí, dice, se gesta aquello con una idea, con una inspiración. De aquí pues también podemos hablar más adelante como una de las características propias de la naturaleza de una comunidad, en este caso de Alianza, como una asociación privada de fieles cristianos que como característica tienen fundadores. Entonces en el fundador pues Dios inspiró, ¿verdad? Esta obra y empezó a gestarse, ¿verdad? Y ya obviamente hubo un alumbramiento, o sea, nació la obra, el bebé, vamos a decir. Entonces sí se concretiza ya posteriormente. Sí, lo entendemos en el 93, ¿verdad? Como sí, pero... Nuestra primera expresión de querer hacer. Exacto. Pero las dos fechas son importantes y lo estoy entendiendo bien, porque de alguna manera nace esta inquietud, por así decirlo, empiezan a tener esa interacción con Comunidad de Alianza con San Luis, y comprendí bien, dicen, ok, va en el 93, pero pues todo lo que inicia, pues sigue aprendiendo, por así decirlo, ¿no? Y formalmente ya, pues la primera alianza, que ahorita van a platicar qué es, qué se tratan, porque conozco un poco, pero pues sigo siendo un poco ignorante también, se da en el 95. Entonces las dos fechas, digamos que son importantes, como esa gestación y como ese, pues, alumbramiento, iba a decir, estamos usando la palabra alumbramiento. Perfectísimo. Mis hermanos, entonces, ¿se podría decir que Alianza es un fruto de la renovación o nacen separados? No sé qué me puedan compartir de eso. Sí, en definitivo, sí. Complementando ahorita lo que compartía Livia precisamente y recordando esa parte de la historia en la que pues nosotros nacimos, vamos a decir, nuestra experiencia de encuentro con el Señor en la iglesia fue precisamente a través del movimiento carismático. Y posteriormente, al paso de ir descubriendo las formas en las que se manifiesta el Espíritu, porque muchas formas y múltiples formas tiene el Espíritu de manifestarse. Bueno, pues el Espíritu inspiró, vamos a decir, esta expresión y esta forma de vida, y muy particularmente asociada a ese fruto maduro de Pentecostés, que fue el inicio de la iglesia y de la formación de la comunidad cristiana, con esas características propias, ¿no? Pudiéramos decir también que Alianza es a la vez también un fruto maduro, como muchos frutos hay de la renovación, un fruto, ¿sí? Y a través de esta expresión. Y muy particularmente, vamos a decir ya en ese lenguaje de la iglesia, ¿no? En la iglesia tenemos grupos, movimientos, asociaciones. Es muy común que se conozcan en la iglesia los grupos, ¿no? Los grupos que son parte, por ejemplo, de una parroquia o se dan un servicio en algún templo. Claro. Como el Ministerio de Música, como las catequistas, los jóvenes, etcétera. Y que en sus características tienen una identidad propia precisamente ahí, ya sea parroquial o del templo en el que participan, muy conocidos ahí en ese lugar particularmente, ¿no? Los grupos. No es necesario en los grupos, pues a lo mejor una carta de identidad, no puede uno participar, no hay una característica propia, obviamente conforme se van desarrollando los servicios, bueno, se van suscitando, ¿no? De acuerdo. Luego pasamos a los movimientos también son conocidos en la iglesia, ellos ya tienen una característica muy especial que es la connotación eclesial, o sea, son conocidos en la iglesia, algunos de ellos incluso... Son parroquiales, no están en una sola parroquia, así es. En diferentes lugares. De acuerdo. Son extradiocesanos, incluso hasta mundiales también, ¿no? La propia experiencia de renovación, ahora estamos tratando de entender un poco más, ¿no? Porque durante mucho tiempo de la movimiento, ¿no? Sí, y fue algo que nació, que realmente... pues no podíamos ni definir, me acuerdo yo, podría decir. Y no me tocó, a mí no me tocó los años dorados de catedral, ¿no? Me imagino que a ustedes sí les tocó un poquito de eso, ¿no? Que era pues inmensidad de gente y que llegó un momento que dijeron, a ver, todos se nos van a sus parroquias, ¿no? A mí no me tocó eso. Sin embargo, sí me tocó que se decía, pues, ¿y qué es la renovación? Pues
pues ¿cómo la describías? Entonces llegamos a la conclusión de que es eso, una corriente de gracia, era lo más que decíamos para describirla, pero pues que es una corriente de gracia, es algo que va, ahorita por ejemplo que comentaban ustedes, yo creo que es fruto pues del Espíritu Santo mismo, ¿no? O sea, alianza en el sentido de uno se agarra de la corriente de gracia y como dices, me gustó la palabra, una maduración y pues que, vaya, esa corriente de gracia se va transformando, por así decirlo, ¿no? Y suscita nuevas cosas. La verdad que me gusta. Ya para cerrar el tema, este link entre renovación y alianza, para irnos ya más a lo que es alianza, ¿cuáles serían, creen ustedes, o bueno, no creen, ustedes saben, las diferencias más particulares entre un movimiento y otro? Porque muchos podrían decir, bueno, pues es una asamblea de oración, hay grupos de oración, en un lado le llaman células, en otro le llaman grupo oración en casa, ambos tienen formación, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles serían las diferencias principales, voy a decir, o las que nos gusten compartir? Aquí no estamos diciendo ni que uno sea mejor o el otro sea peor, no, ese no es el tema. Simplemente cuáles son las diferencias entre estos dos movimientos carismáticos, digamos. Bien, al hablar precisamente de la acción del Espíritu, estamos hablando de las múltiples manifestaciones, y esto también es tan hermoso porque en realidad la iglesia, toda la iglesia manifiesta la acción del Espíritu Santo, no exclusivamente el movimiento carismático, sino toda la iglesia, por supuesto. Híjole, hermano, perdón que te interrumpa, tocaste un botón bien importante ahí. Siento, fíjate, ahora sí que por mi grande culpa, sí siento que en el pasado, voy a hablar de mi lado, donde yo estaba en la renovación, siento que sí nos quisimos adueñar del Espíritu Santo, hermano, tristemente. Y de alguna manera relegábamos sin querer quizá, pero que no, tú no tienes espérate, o sea, perfecto lo que dices, lo aplaudo y claro, estoy 100% de acuerdo con eso. Perdón, te interrumpí, adelante. Sí, no, adelante, y muy digno de clarificar, ¿no? Porque en un principio todos nosotros que somos miembros de la iglesia, por nuestro bautismo recibimos el Espíritu Santo. Entonces, en realidad, pues la iglesia se mueve bajo la acción del Espíritu Santo. Y bajo esa circunstancia me faltó complementar la última expresión, ¿no? vamos a decir, de los GAM, que son las asociaciones, Okay. y que es precisamente como nuestra acta de nacimiento, nuestra acta de identidad, vamos a decir, dentro de la iglesia. De acuerdo. Te iba a decir, no somos ni grupo, ni asociación, ni movimiento, sino todo lo contrario, ¿no? Más bien somos la tercera opción, ¿no? Somos una asociación, pero en este caso privada de fieles cristianos, porque hay públicas también. Okay. Poco sabemos también, a tenor de derecho canónico, que los laicos, pues obviamente como bautizados y miembros de la iglesia, tenemos derechos y obligaciones en la iglesia. Y una de las cosas que podemos descubrir es que el laico dentro de la iglesia tiene derecho también de poder fundar, de asociarse, de poder fundar una asociación. Y obviamente hay características que le son propias, y ahí es donde a lo mejor vamos a empezar a hablar, no de las diferencias, sino de la forma en la que se manifiesta cualquier expresión de este tipo en la iglesia, ¿no? Entonces, sí hay, por ejemplo, entre algunas de sus características, es que las asociaciones tienen no solamente identidad eclesial, esto es, que tienen reconocimiento en la iglesia, ¿sí? Con un decreto. Tienen también reconocimiento jurídico de la iglesia, por eso hablamos de un decreto, ¿sí? Esto es... Sí, un decreto, obviamente, que quiere decir que hay una forma, un estilo de vida. En el caso nosotros le hablamos una regla de vida, hablamos de elementos propios, hablamos de unas características de participación, una identidad que es propia, ¿no? ¿Sí? De acuerdo. Que empieza con un proceso de evangelización, hay un proceso de formación, y el cual puede culminar inclusive en una consagración del participante después de un proceso que es bastante interesante. Wow. Porque dura al menos 8 años para poder 8 consagrarse, como decimos, solemnemente o de por vida a este llamado, a esta obra, ¿no? Wow. Y entonces, por lo tanto, hay características propias de participación de los miembros. De acuerdo. ¿Me podrían platicar de ese proceso brevemente, de 8 años? Me parece muy interesante. Y si entendí bien, al consagrar, pues ahorita hablamos un poquito fuera de la grabación,
pues uno puede hacer votos, me decían, ¿no? Me gustaría que me platicaran de eso. Bueno, primero del proceso y después a qué votos puede aspirar un miembro, ¿no? de la comunidad. Sí. Pues mira, en relación al proceso, ¿verdad?, de formación dentro Sí. de la comunidad, pues que esa podría ser también una diferencia, ¿no? Por ejemplo, un grupo de oración en la renovación, uno puede asistir a cualquiera, ¿no? Sí, Probablemente las células o grupos en casa, a lo mejor ya tienen una membresía un poquito más definida, claro, pero siempre es menor ahí que el grupo en general, ¿no? que la asamblea total, claro. Entonces, incluso ahí a veces va el grupo, van y a veces no se tiene una estabilidad deseada, ¿no? Entonces, De acuerdo, en este caso, la estructura propia de la comunidad, como estamos hablando de una consagración, pues se necesita primeramente esa estabilidad, ¿no?, en el proceso de formación, ¿no? y una comprobación también, ¿no? Hasta cierto punto, o no necesariamente. Comprobación, no, mira, fíjate que esto pasa, todo el proceso inicia con el encuentro con Cristo, la Ok, evangelización. ¿de acuerdo? Entonces, inmediatamente ahí empieza la primera etapa, que es, son 3 años, ¿no? Como un mínimo, a veces por necesidad se tiene que ampliar el tiempo, ¿no? Ok. Son casos concretos, ¿no? Se supone que los 3 primeros años, que es lo que es la etapa introductoria, Ok, es para poner en orden la casa, ¿sí? Sabemos, ¿verdad?, que el Señor nos encuentra en el estado en que estamos. claro, Entonces, de ahí a pensar en que nosotros podamos ser un instrumento de servicio para la iglesia, consagrado, pues estamos muy distantes porque traemos muchas necesidades. claro, Entonces es primero, por eso te digo, no se necesita comprobación, porque una vez que la persona decide participar, porque eso sí, cada año tienen que expresar que quieren estar, El deseo, incluye el deseo. en la estructura, y se les da un acompañamiento, o sea, es un acompañamiento fraterno que le llamamos, de acuerdo, en donde se ve un proyecto de vida, se ve en qué estado están las personas, orar por ellas, acompañarlas, ver qué situación. Por ejemplo, te decía yo que a veces un proceso se puede durar más de los 3 años porque, por ejemplo, un matrimonio que viene, una pareja que viene, que no está casada por la iglesia, no puede hacer un voto en la Claro. iglesia hasta que esa situación esté definida. de acuerdo, Entonces, en cuanto primero poner en orden la casa, ver qué situación tienen, ver si esa familia o esa pareja se puede verdaderamente consagrarse a un matrimonio, ¿no? Porque hay veces que vienen así y pues no vienen bien las cosas, ¿no? Y al final, pues lo mejor es que ya no estén ni juntos, ¿no? claro, Pero buscando acompañarlos, así, entonces ya dicen, no, sí, deseamos, pero está tan complicada su situación que a lo mejor no pueden casarse de inmediato. Entonces, hasta que eso se concrete, podrían ellos entrar ya en la etapa de hacer un voto temporal. ok, Entonces, quienes entran en la siguiente parte de la formación de la comunidad, que es el voto temporal, ¿sí?, y no tiene que haber obstáculos para la gracia. Salvo, pues, la carne personal. No, claro, Sí, claro, sí, claro. pues que ahí es igual el acompañamiento, la búsqueda de la vida sacramental, el ir transformando la vida en ser verdaderos discípulos, ¿no? Entonces, aquí se va gestando ya lo que es la vocación a la comunidad, porque después de 3 años ya no estás viendo tanto hacia adentro, o sea, hacia mis problemas, mis necesidades, mis cosas, ¿no? Sino que de repente volteas y dices tú, ay, aquí está mi hermano. de acuerdo, Acaba de llegar un hermano con esa necesidad, ¿verdad? Hay que apoyarlo. O ves al vecino, o ves al compañero de trabajo, de acuerdo, y dices tú, yo quiero hacer algo. Entonces yo ya empiezo con mis hermanos de comunidad a sentirme parte de ese cuerpo, a trabajar en los medios que nos da la propia obra en sí, ¿verdad?, de la asociación, para ir en pro de mis hermanos, ¿no? Entonces, de acuerdo, y a la vez de que se da ese servicio, porque pues hay pues infinidad de servicios, los que Dios va suscitando en la vida de la comunidad, hacia adentro y hacia afuera, porque hay trabajo hacia adentro que es necesario, de formación, de la estructura misma, y el servicio que se da hacia afuera, ¿no? Porque, pues imagínate nomás trabajando hacia adentro, ¿no? Es necesario ir hacia afuera, si no, no tendría sentido, ¿no? Claro. La evangelización, eso hacia allá nos lleva. Entonces, esa es la siguiente etapa, ¿no? Entonces, se hace el voto temporal, ¿no? Esta etapa es de 5 años, Ok. como un mínimo. Igual, a veces el proceso lleva un poquito más, ¿no?
¿En qué casos podría ser esto o estamos hablando? Bueno, por ejemplo, un joven, ¿verdad? Que empieza su proceso dentro de la comunidad, pero todavía a lo mejor no define una vocación. Entonces, difícilmente podría hablarse de una consagración si todavía su parte o su primera vocación, ¿verdad? Que tiene que definir. De acuerdo. A qué se va a dedicar, la vocación también, si es al sacerdocio o si es a la vida... matrimonio. Sí, o soltería, lo que defina, ¿no? De acuerdo. Hasta entonces se puede pensar en hablar ya de la siguiente parte, que es el voto solemne, ¿no? De acuerdo. Entonces, el voto solemne, pues la materia, ¿verdad?, de nuestro voto es nuestra regla de vida. Nosotros tenemos una regla de vida, son 10 puntos. Que esto también lo debemos de entender. El voto que hace el laico en la iglesia tiene diferentes materias, ¿no? No es propiamente la que hacen los religiosos, ¿verdad?, que entendemos. Sí estamos llamados, ¿verdad?, aparte de eso, ¿no? Pero la materia de nuestro voto es eso, ¿no? Y la participación ha sido, y sobre todo estable, en nuestros compromisos. De acuerdo. Interesante. Entonces, ahí es donde son estos 8 años como mínimo. Me llama la atención introductorio. Cuando una persona, vamos a suponer, yo voy a la próxima asamblea, todavía no soy parte de la comunidad, ¿no? Pero hasta que pasan los 3 años soy parte de la comunidad, ¿o en qué momento se da eso? Les digo porque esto me llama mucho la atención. Otra vez les hablo de mi mundo, ¿no? En mi mundo es, bueno, en donde estaba ya no estoy en renovación, ¿no? Pero lo que yo sé es desde el momento que tú llegas, ya eres parte de la comunidad. Entonces yo decía, pues está padre porque te abrazan, ¿no? Pero también, oye, no lo conoces hasta cierto punto, ¿no? A la persona, ¿no? En este caso, ¿cómo funciona esto? Hasta que tengo 3 años, soy miembro de la comunidad, sé que desde que llego me abrazan, eso, estoy casi seguro que van a decir eso, pero ¿cómo funciona esto de soy o no soy? No sé si me pueden esclarecer un poco más eso. Como la misma experiencia de la iglesia y obviamente también la obra de Jesucristo en los evangelios, toda vida de fe o toda vida cristiana empieza con la conversión. Y la conversión tiene que nacer en un principio con un encuentro personal con Cristo, tiene que nacer con un encuentro a través de su palabra, ¿no? Y hay ocasiones en las que pues se puede llegar a participar en una asamblea y estar ahí, puede ser ese primer momento de contacto en la experiencia de la comunidad, sí. Pero obviamente eso no hace al participante un miembro, sobre todo lo que decimos un miembro estable o activo de la comunidad, sino alguien que está como en muchas experiencias de iglesia, ¿verdad? Acercándose a conocer la experiencia, conocer de qué trata, saber si me identifico, etcétera, ¿verdad? Todo ello. Y entonces, sobre todo es a partir, obviamente, de un curso de evangelización, que nosotros llamamos un curso de evangelización querigmática, un primer encuentro con Dios a través de su palabra, en el Espíritu, y en el cual, a partir de ahí, inicia un proceso inicial para el participante, en el cual, pues obviamente, su asistencia a la asamblea será muy importante. Le hacemos a la asamblea de oración que se tiene comunitaria. Conforme va avanzando en su proceso, y obviamente aquí esta parte muy importante, su estabilidad, esto es su participación continua y estable, se empieza a integrarse posteriormente algunas experiencias que ya requieren de un mayor, ¿cómo se puede decir?, perseverancia y compromiso y proceso de conversión. De acuerdo. ¿Sí? Un ejemplo muy claro es si se integra, por ejemplo, a lo que llamamos una célula, pues obviamente tiene que haber ya un cierto proceso para que junto con quienes participan en esa célula, pues pueda de alguna manera conducirse o relacionarse, ¿verdad?, adecuadamente y ya en ese mismo proceso. Por eso no en un principio entran con toda la experiencia, sino que es como un aprendizaje y irse adaptando a una nueva experiencia, ¿no? De acuerdo. No, muy, muy interesante. Para mí, yo les voy a ser honesto, pero hablo desde la ignorancia, ¿no? Para mí siento que es un arma de 2 filos, en el sentido de que les digo, pues, de que quizá alguien que recién llega digo, bueno, soy o no soy, como que está raro, ¿no? Pero honestamente veo el otro lado que es bueno, porque realmente, como dices, no sabemos si hay un compromiso,
no conocemos realmente a la persona y es bueno conocer a las personas a final de cuentas y de alguna manera que se vea el deseo de que quiere seguir perseverando, ¿no? Yo veo los dos lados y se me hace excelente. Me gustaría, mis hermanos, que me platicaran los fundadores, quiénes fueron, cómo se dio, actualmente siguen participando, no siguen participando. Me imagino pues que es gente mayor de alguna manera, ¿no? Pues ya tienen 25, 26 años, si no me equivoco. Me fallan las cuentas. 27. 26, bueno, ya casi le daba. Esta pandemia nos robó años, hermanos. Sí. La pandemia nos robó años. Platíquenme, yo, ¿qué recuerdo de Alianza? Yo les voy a platicar mi experiencia. Mi mamá era de Alianza de Hueso Colorado. No sé si la llegaron a conocer. La verdad que no sé qué tanto hizo mi madre, pero mi mamá y mi papá iban, yo me acuerdo, a Alianza y me obligaban, es la palabra, tengo que ser honesto, a ir a al callejón, hombre, al colegio, al Progreso. Y era, pues yo no entendía, pero pues a mí me fascinaba la música, ¿no? Creo ser músico y la verdad que ver a tantos músicos, ver baile, le llamaba yo, perdónenme, la danza, ver todo eso para mí era no sé, un wow. Lo disfrutaba bastante, a pesar de que honestamente pues no entraba en la dinámica de la oración, ¿no? Pero yo recuerdo mucho la célula de mi mamá. La tengo muy presente, cómo llegaban estos señores para mí imponentes, ¿no? Había un señor que se llamaba Vicente, me acuerdo, el grandote, enorme. Y ahorita pues yo sé que uno de los honores pues es tu papá, ¿no, Olivia? Creo que tu papá era los pastores, ¿no? De mi mamá, ¿no? Y me acuerdo mucho cómo tu padre imponía, o impone. Llegaba y wow, o sea, yo me acuerdo que lo veía y era admirarse junto con tu mamá, ¿no? Y sí me acuerdo yo, eso es lo que yo conozco en aquellos tiempos. Y mi mamá emocionada, me acuerdo que iban y evangelizaban en aquel entonces, si no me equivoco, al campo 60 por allá, se la llevaba mi mamá. Pero bueno, ya saqué yo aquí mi historia personal, ¿no? Platíquenme, los hermanos fundadores, ¿qué rol tienen? ¿Quiénes siguen? No sé, ¿qué me pueden platicar de esos primeros años y de ese tiempo en el Progreso también que pues fue un boom, la verdad fue un boom, si no me equivoco estamos hablando de los 96, 97, esos años precisamente. ¿Qué me pueden platicar de eso, mis hermanos? Uy. Muy amplia la pregunta, perdón. No. Bueno, tenemos que entender primero pues la función del fundador, ¿no? Ok. El hermano fundador, ¿verdad? De cualquier comunidad, entiéndase, ¿no? Sabemos que es el espíritu de cualquier obra, ¿no? Claro. Pero esto lo debemos entender como un carisma. Así, ¿verdad? Como hay un encargado de música, hay alguien que tiene que predicar, hay alguien que tiene que encargarse de los niños, en fin. Este es un carisma, ¿no? De acuerdo. Y la función o la misión, ¿verdad? Que Dios da a él es ir poniendo en esa persona, en las personas, ¿verdad? Que vayan a ser los fundadores, una inspiración, una idea, algo que va arrebatando y que va permitiendo asociarse a otros. Por eso, ahorita que compartías, ¿verdad? Cuando fue el inicio, el 93, pues en el 93 fuimos un grupo y ya para el año ya éramos más de 70 personas. Wow. Entonces era el compartir, el reunirnos a orar, el ir descubriendo qué Dios quería hacer, ¿no? Entonces, mira, ¿qué te puedo compartir en cuanto a los inicios? Cuando estábamos nosotros en el grupo de oración en Catedral, teníamos nosotros algunas personas que venían de San Luis Potosí. Había un hermano en particular, el hermano Pancho Figueroa, ¿no? En paz descanse. Él fue, ahí se metió hasta el corazón, ¿verdad? De esa experiencia comunitaria en San Luis Potosí. Las comunidades, bueno, si hablamos del movimiento carismático en sí, ¿verdad? Como corriente de gracia, nosotros hablamos mucho de los orígenes en Estados Unidos. Ok. Y hablamos de la espada del espíritu, que de acuerdo. Por cierto, la comunidad de Gesed, ellos pertenecen a esa parte. De acuerdo. Entonces, pero en ese inicio, y como
Pues ahorita yo creo que haya cambiado algo, ¿no? Pero en aquel tiempo lo que pasaba era que esta experiencia carismática se dio en Estados Unidos de un ambiente ecuménico. De acuerdo. Entonces asistían a las asambleas hermanos católicos y no católicos, cristianos no católicos, ¿no? Entonces era una riqueza maravillosa, ¿no? Pero entonces era el único contacto que se tenía de las comunidades aquí en México. San Luis Potosí hizo contacto a través de este hermano Pancho Figueroa. Y se vino así esa corriente maravillosa de allá, pero parte de la bibliografía y lo que traían y todo, pues es ecuménico. Entonces aquí, de por sí el movimiento en sí carismático, ya sabes, ¿no? Los orígenes era un poquito complicado. Fueron difíciles. Sí, fueron difíciles. Decían, eran hermanos separados dentro de la iglesia, se nos unieron a la iglesia católica, ¿no? Decían, sí. Sí, era totalmente. algo que no se entendía, ¿no? Entonces, ahora imagínate un nexo con comunidad ecuménica, era complicado. Comprobaba esa teoría. Sí, entonces se tuvo la comunidad de San Luis, que fue la que originó, ¿verdad? Aquí en México, tuvo que cortar esa comunicación, por así decirlo, aunque se quedó con toda la riqueza de la experiencia aquí. Porque todavía, también allá en Estados Unidos, y esa experiencia ecuménica estaba así dando sus pasos hacia esa plenitud dentro de la iglesia, hacia su reconocimiento y todo. Entonces, era muy incipiente, tanto para ellos como para nosotros poder tener esa relación. Sin embargo, los hermanos que venían de San Luis Potosí, cuando venían a armar una revolución aquí, muchos que andan por ahí todavía en los grupos de oración en la renovación, igual te compartirán de estas experiencias. Pues mira, fíjate que particularmente en lo que sucedió en mi familia, fue que la encargada de las jóvenes, porque mi papá eso fue lo que pudo aportar al grupo de renovación en Catedral, que albergaba muchos jóvenes. Estuvimos, ¿verdad?, en evangelizaciones en que la catedral se llenaba. Wow. De jóvenes. Entonces, pues decían, pues que no sé todos. Entonces, a mi papá le dieron la encomienda, los ancianos, que eran los ancianos entonces, a que hicieran ese trabajo. También estaba mi tío Lamberto, que descanse, Lamberto Ruiz, que muchos lo conocerán también como de los precursores también del movimiento carismático aquí en la ciudad. De acuerdo. Y bueno, el caso es que la que quedó encargada de nosotras, hermanas Ruiz, porque éramos tres, mis hermanas y yo, evangelizadas juntas y todo, que estaba encargada de nosotros del grupo en Catedral, de pronto se despidió y dijo que pues era algo que le estaba moviendo el corazón y que se iba a ir ella a vivir a San Luis. ¡Wow! Un cambio allá porque ella quería vivir esa experiencia allá y se fue para allá. Entonces, pero mantuvo la relación, pues en fin, jóvenes y manteniendo esa relación. Sin internet. Sin internet, fíjate, era más complicado. Claro, bueno, claro. El caso es que inició la comunidad allá en San Luis Potosí. Ellos nacieron como trillizos. Nacieron dos institutos de vida consagrada, hombres y mujeres, y la comunidad. Ok. Pero al principio no estaba muy definido, entonces eran como los solteros que se consagraban y eran las casas que todavía después se convirtieron en los institutos de vida consagrada, pero entonces era simplemente haciendo un voto de estar dentro de las casas de formación. Pues se fue mi hermana la mayor. Ok. Mi papá acababa de encontrarse con el Señor y empezar a participar. Pues ya teníamos algo de tiempo participando en la renovación, en el grupo de oración, pero de repente mi hermana, oye, pues yo quiero ir allá y me quiero ir de religiosa, ¿no? Entonces fue un shock para mi papá. No era para tanto, digo. Y se fue. ¡Wow! Entonces, pues fue como ¿por dónde va? Sí. La cosa. Y cuando ella hizo su primera alianza con la comunidad de San Luis Potosí, y ella en el instituto donde estaba, en la casa de formación, así se llamaban, nos invitó. Entonces asistimos de aquí una hermana de grupo de renovación, y mi mamá y mi otra hermana y mi hermano. Pues fuimos los otros 5. Menos. Fuimos allá. Acompañarla, sí. Y entonces, pues fue un encontronazo de parte nuestra porque nos admitieron en la casa de formación con pues ahí ahora sí que eran las líderes y eran las fuertes y pues estaban viviendo juntas, era la experiencia comunitaria a tope. A tope. Era vivir juntos, ¿no? Wow.
Entonces fue una experiencia maravillosa la de nosotros, pero después entendimos, fíjate que la madre Isabel, que es la fundadora del Instituto de Mujeres, ya que nos veníamos nosotras después del evento que estuvimos compartiendo con mi hermana, oró con nosotras y le dijo, oye Tere, a mi mamá, dice, tus hijas no deben de irse, siento yo de parte de Dios que tienen que quedarse. Wow. Entonces le dijo, pues nos volteamos a ver, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Yo sí siento que me tengo que ir, dice. Entonces dijo, pues el problema va a ser mi marido, si quieres hablar, pues hablo con Dios dice esto y Sí. pues nos quedamos. Y después hicimos ya el cálculo que hicimos 9 semanas, como un 9 así de gestación. Sí. De eso nosotras, porque fue estar participando con ellas en el sitio de vida, pero después había casa de formación, que eran experiencias en los sectores de la comunidad, donde una muchacha soltera, mayor que todas las que estábamos ahí, dirigía la casa, orábamos juntas, hacíamos actividades juntas. Las mujeres que vivían ahí iban a sus trabajos, iban a sus escuelas, iban y su día normal y volvían teniendo esa experiencia de espiritualidad comunitaria, pero de vida, o sea, viviendo juntos, ¿no? De acuerdo. Y aparte nos tocó compartir en casas, con las familias, cómo se experimentaba la comunidad de alianza en las casas, ¿no? Wow. Entonces ahí fue todo ese descubrir. Entonces vinimos y ya hubo una invitación ya formal para una siguiente reunión de todas las comunidades en México. Y ahí asistió mi papá. Y dice, pues ya ahí ya platican, ¿no? Dice, estaba yo en la reunión, pues yo era la primera vez que iba, y me hablan y me dicen, oye, padre Pablo, que era el padre, pues sentimos, el fundador de las comunidades aquí, de esta experiencia en México, que es el fundador de los trillizos en San Luis Potosí. Sí. Lo mandé a llamar a mi papá. Entonces le dijo, oye, Jesús, quiero hablar contigo. Le dice, ¿estás dispuesto a que allá, en la zona donde tú vives y todo, se dé esta experiencia de comunidad? Entonces le dice, mi padre, no, pues que me obispo, que me diga, pues tengo que ir, pues todo lo que eclesialmente uno sabe que debe hacer. Claro. Y le dijo, no te estoy preguntando eso. Estoy preguntando si tú estás dispuesto a tú consagrarte a esto. Porque si esto es obra de Dios, todo va a llegar, los reconocimientos, la situación, todo, las puertas de tu Dios, todo eso va a estar. Pero si tú estás, dijo, pues ahí no tuve pretexto, dice él, y dije que sí. Wow. Y entonces viene él, entonces fue cuando ya estamos hablando del 93, ¿no? Que el que estaba encargado de la formación carismática aquí era el padre Luis del Real. Y ya fue precisamente el día de la Santa Cruz donde, bueno, pues traemos esta inquietud, ¿cómo la ven? Entonces dijo, bueno, vamos a orar un año, vamos a ver si es cierto, si les aguanta el amor, ¿verdad? Durante un año, y después de eso, volvemos. De acuerdo. Pues entonces ya, es lo que te comentaba antes de empezar, ¿verdad? Que éramos ya 70, era un grupo grande. Tuvimos otros aspectos, pero sería... Sí, ya mucho detalle. Mucho, ¿no? De todo acuerdo. Cómo se fueron dando los pasos y las situaciones para llegar a este momento. Wow. Pero dijo, bueno, ya es un grupo grande, vamos a hablar con don Vicente García. Wow. Y fue con él que fuimos. Y ya como veníamos nosotros de la experiencia de la renovación, y esto pues en realidad era nuevo aquí en la diócesis, dijo, bueno, pues hay que hablar con los encargados y exponer esta situación. Y juntó a los líderes de la renovación, y fueron algunos miembros de la comunidad. Pues a ti te tocó, Rodolfo. Sí. A mí me dicen dicen yo soy Ruiz también, ¿no? Y en realidad soy Ruiz también. A veces Dios suscita una sola carne, hermano, una sola carne. A veces se suscita este tipo de experiencias en la iglesia, ¿no? A veces se inicia con una persona, a veces se inicia con una familia, o sea, Dios toma así, ¿no? En este caso, así fue iniciando y ahorita en perspectiva sí recuerdo aquellos momentos de inicio
Pues también pudiéramos decir como todas las obras de la iglesia, así como hablando de la gestación y del alumbramiento, el alumbramiento también a veces tiene dolores de parto, ¿no? Claro. Sí. Ese suspiro que diste me dijo mucho, creo. Sí, fue recordar un poco el nacimiento, pero pues como decimos, ¿no? Si era obra del Espíritu, si era obra del Señor, pues claro, iba a permanecer y todas las condiciones se iban a dar como hasta ahora, que celebrando cerca de 27 años, ¿no? De la comunidad, que se nos pasaron los 25 con la pandemia, quisimos haber celebrado de otra manera, así es, sí, pero bueno, ahora vamos a canalizarnos, ahí tenemos varias cosas en proyecto. Y recuerdo ahorita que tú comentabas sobre lo del Colegio Progreso. Antes de eso, inclusive, hubo otras manifestaciones, ¿no? En realidad, para llegar con el obispo, esta inquietud del inicio de la comunidad, surgió de un grupo que asistíamos a un centro de formación de Santa María Reina de la Paz, que era en lo que ahora pues no se conserva del colegio Monferrán, ¿no? Ahí cerca del estadio de béisbol, ¿no? La Guerrero. Y ahí acudíamos todos los domingos a formarnos, y este centro surgió precisamente como una respuesta a lo que la Renovación Carismática pedía entonces, de ser centro de formación. Entonces, wow. Sí, y nuestro fundador, pues precisamente atendiendo ese llamado, fue de los pocos centros a nivel nacional que se hicieron como respuesta a esta solicitud que se hacía desde Roma, ¿no? ¿Sí? Wow. Entonces, con esa inquietud empezamos también nuestras primeras asambleas en lo que es el centro guadalupano, ¿no? Un kinder que está por allá por la Quintana Roo, donde nos sentábamos precisamente, y Cajeme, en unas sillitas de kinder, ¿no? Todos los adultos y todo eso. Inició, tú recordarás, algunos hermanos que iniciamos con esa experiencia en ese lugar, con una guitarrita y una bocinita, y era la gente que estábamos ahí, ¿no? Recuerdo mucho a nuestro hermano Raymond, que en paz descanse, ¿no? Sí, que precisamente era, entre otros, de los que participaban, los que iniciaron esto también. En fin, fue una experiencia que fue creciendo. Hasta después llegamos al Colegio Progreso, donde además de ese lugar donde teníamos el patio de las asambleas, además teníamos anexo un pequeño como auditorio donde se daban las enseñanzas, que es otra historia y un fenómeno muy importante, porque obviamente no era el mismo número que asistía a las asambleas al que iba a la enseñanza. Eso es una historia muy interesante, un fenómeno de la iglesia, ¿no? Hablamos del compromiso, hablamos de ir más allá. Sí. No, compártenos de eso, ya que estamos con eso, compártenos de eso. Quiero saber por dónde va, pero compártenos un poco de eso, adelante. Yo creo que eso iba definiendo también al paso del tiempo precisamente esta experiencia, ¿no? Que vivimos en el caso de la comunidad. Así como al Señor le seguían grandes muchedumbres, ¿sí? No fueron todas esas muchedumbres finalmente las que permanecieron con el Señor. Al final es una forma de también entender lo que es el discipulado y todo ello. Pero recordando también un poquito de esta experiencia que teníamos en las asambleas, sí me acuerdo mucho de don Vicente, que pues en un principio nosotros, ante la novedad, tú decías, la música, las manifestaciones, el espíritu, la danza, las manifestaciones de los carismas y muchas otras cosas más, sí, que se daban ahí, pues obviamente nosotros también como en un inicio como un poco precavidos, ¿no? Un poco prudentes, vamos a decir, en esto, y monseñor don Vicente García Bernal dijo, abran las puertas, dijo, o sea, que el que quiera ir, que vayan. Entendimos que la idea no era hacer un gueto, sino aquel que quiera conocer y participar, pues adelante. Entonces, en realidad las asambleas eran democráticas, ¿no? El que quería ir o que iba pasando por el callejón y escuchaba música, ahí entraba. Ahí tenemos anécdota de varios sacerdotes que así se encontraban con la alianza. Y yo me acuerdo de una enseñanza que hoy sigo conservando, una sola frase que encierra toda una enseñanza de nuestro primer asesor, el padre Luis del Real, ¿sí? Y que si llega a ver este video, un gran saludo, padre, lo recordamos con mucho cariño. Él nos dijo en una ocasión, como una forma de entender nuestra identidad y participación en la iglesia, por un lado, para eso es un asesor también, y por otro lado, para entender nuestra experiencia de alianza, esta frase decía, tal vez no todos puedan ser parte de una comunidad de alianza, decía,
pero sí todos aquellos que hemos conocido a Dios, que estamos bautizados, que somos miembros de la iglesia, tenemos que vivir en alianza con el Señor. Wow. ¿Sí? Oh. Es una forma de entender claramente esa relación con Dios. Sí, digamos, lo entiendo, quizás lo voy a decir en palabras más fuertes, pero esa alianza con el Señor que debemos de tener todos, como dices, no es opcional. O sea, hay que tenerla. O sea, ahora sí que eres o no eres, ¿no? Para los medianos ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Así es. ¡Wow! Güey, está buena la frase, ¿eh? Está buena. Porque al final de cuentas, alianza, una cosa es alianza como, bueno, pues decían ahorita movimiento, grupo, asociación, ¿no? Y otra cosa es esa alianza, pues con Dios, ¿no? Que debe tener cualquier cristiano. ¡Wow! ¡Qué interesante todo lo que me cuentan! De alguna manera, pues entonces tu hermana mucho que ver tiene con la historia. ¡Wow! Platícame, ahorita decían la pandemia, cómo pues a todos nos afectó, ¿no? Que tenían pensado pues celebrar un poquito, pues no un poquito, me imagino que hacer algo más o menos digno para celebrar los 25 años, ¿no? ¿Cómo llevaron la pandemia? ¿Qué afectaciones tuvieron? ¿Qué retos tuvieron? ¿Cómo la sobrellevaron? ¿Qué consecuencias hay? ¿Hubo, no hubo? ¿Qué aprendieron? No sé. ¿Qué me pueden compartir de estos? Pues todavía no se acaban, ¿no? Pero digamos que ya no está como estaba antes, ¿no? Fueron, ¿qué será? 1 año y medio, 2 años pesados. ¿Cómo les fue a mis hermanos en estos tiempos? Pues fíjate que es bien curioso, estábamos en el 2020, precisamente creo fue el 16 de marzo, estábamos de paseo toda la comunidad. Ok. Y ahí que nos llega la noticia, ¿no? De que a partir del lunes ya los niños no iban a la escuela, pero pues que nos llega el comunicado de parte de don Felipe, pues que a partir del 17, pues la iglesia ya nos quedamos nosotros así como helados, porque la verdad no sabíamos qué venía, ¿no? De acuerdo. Y al principio pues dijimos pues hay que obedecer, hicimos una carta para los miembros de la comunidad y decir, bueno pues hermanos, vamos a esperar a ver qué. Nosotros como asociación, ¿verdad? Hablando de los derechos y las obligaciones, ¿no? Tenemos la posibilidad de tener nuestro propio local, cosa que no se ha podido, entonces, pero sí, por la propia dinámica de la comunidad, nosotros estábamos en ese momento, estábamos externos a una parroquia. Ok, de acuerdo. Entonces, estábamos en una escuela, entonces imagínate, pues las escuelas también cerraron, entonces más difícil. Entonces si era cerrado para sus miembros, imagínate para los externos. Claro. Entonces era más complicada el regreso, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer en este tiempo, no? Entonces pues ya gracias a Dios los hermanos más actualizados en la comunidad de medios de comunicación y todo le dijeron, oigan, pues que el Zoom, ¿no? Entonces dije, pues ¿cómo es eso? Pues ya compramos una suscripción para el Zoom y ya poder empezar a citar, ¿no? Tuvimos pues la comunidad, parte de pues bueno, nuestro carisma, por así decirles, es formar fuertes ambientes cristianos, entonces en el donde se viva la fe. Entonces en el tiempo, en la comunidad tenemos varios momentos importantes. Por ejemplo, la comunidad toda se consagra a la Virgen todos los años. Okay. Es un caminar de 33 días que hacemos para el día del aniversario de la comunidad. La comunidad en sus inicios se llamó Jaire María, que era el saludo de Alégrate María. Entonces es la anunciación. De acuerdo. Para la fiesta de la anunciación nosotros nos consagramos toda la comunidad. Entonces pues ya estábamos a un brinquito pues ya de consagrarnos. Nos agarró el 17 de marzo, tuvimos el Zoom. Porque en abril iniciaban, ¿sí, no? Sí, de acuerdo. No, más bien terminamos el 25 de marzo más o menos. Ah, ok, perdón. De acuerdo. Entonces estábamos preparándonos para la consagración. Para eso, ¿no? Ok. Entonces fue ahí, en ese primer Zoom, donde tuvimos la consagración. Pues ya cada quien hizo sus altares en sus casas, hicimos la consagración desde las casas. Pues fue vivir también el tiempo de Cuaresma, el tiempo de Pascua en casa, cosa como la iglesia nos iba indicando y pues promoviendo y cuidándonos, ¿no? Fíjate que fue una experiencia muy hermosa que tuvimos nosotros durante este tiempo. Tenemos nosotros a una que es miembro de la comunidad, que se fue religiosa con las Madres Misioneras de San José. Ella está en San Luis Potosí. Bueno, okay. Han ido a diferentes lugares.
pues nos invitaron en 2 ocasiones, fíjate, ahora en pandemia, a darles un curso de evangelización a las novicias. Wow. Entonces lo pudimos hacer, pues también, o sea, evangelizar en línea era para nosotros fue, imagínate, ¿no? Y luego más aún es religioso, porque normalmente como que es eso que dicen, como lo carismático es opcional, dicen, ¿no? Entonces, pero el encuentro con Dios es para todos, ¿no? Claro. Entonces decían ellas, pues nosotros no creíamos que podíamos tener esta experiencia, decían ellas, ¿no? Y entonces dice, bueno, puede ser un franciscano lleno del Espíritu, les decíamos, pueden ser ustedes misioneras de San José, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo, o sea, no necesariamente dentro de una comunidad de alianza o de un grupo de oración de la renovación, ¿verdad? O comunidad de la renovación, no, pero ustedes llenos del Espíritu viviendo en su congregación y haciendo su labor, ¿no? De acuerdo. Entonces fue una gracia especial, y por Zoom, porque pues también era el medio. Y así tuvimos nuestros tiempos de enseñanza y asamblea. Los músicos, pues ya te has imaginado, ¿no? El lío. Cuando más o menos bajaban, ya ves, subían los picos, bajaban los picos, nomás bajaban tantito, a veces se iban y se juntaban en una casa como para tratar de coordinarse un poquito más en la dirección de la asamblea, ¿no? De la animación. Y así estuvimos. Pero por el hecho de que, pues, si vamos a ser claros en esto, yo creo que la iglesia fue la última que pudo tener todas sus actividades normales. O sea, siempre fue tristemente. Como, sí, muy limitada, ¿verdad? En sus reuniones y en sus accesos y en sus... Prudente. Sí, sí. Sí, pero también a veces cuando ponían los semáforos, ¿no? Era una de las primeras situaciones. Pues bueno, se entiende, ¿no? Y siempre obedientes, pero sí para nosotros decía, bueno, ¿cómo? Nosotros no podíamos ver una parroquia porque la parroquia quería primero recuperar los suyos, y entonces nosotros ajenos, pues ir a tocar puerta y decir, nos da chance. Nos da chance, claro. Pues era complicado, pues, y a veces cuando así ya estábamos había el pico otra vez, entonces pues ahí va a pasar. Pues ya, bendito sea Dios, ahora en marzo comenzamos ya nuestras actividades presenciales. Estamos ahorita en el salón de eventos salón, pues no de eventos. Pues, de Fátima. Sí, en Fátima. El auditorio, ¿no? El auditorio, sí. Pues de hecho los padres han tenido una apertura muy, muy grande, les agradecemos mucho a ellos su disposición, que dice ellos, pues nosotros creamos ese auditorio y ese espacio para la evangelización. Y si ustedes le van a dar ese uso, dice adelante. Porque, pues yo creo que es el común denominador de todas las expresiones, ¿verdad? En la vida de la iglesia, de las parroquias, pues apenas haciendo acopio de la gente, ¿verdad? Claro. Gente que no ha vuelto, pues mucha gente que falleció también, particularmente en esta zona. De acuerdo. Y pues está, ¿verdad? Recuperando el camino. Gracias a Dios. Pues les digo que el voto ayuda mucho, fíjate. El voto, que permite la estabilidad, es lo que ha ayudado a mantener el rebaño. Sí, fueron, la verdad, que tiempos difíciles. Ahorita que comentas, tristemente pareciera ser, voy a hablar de más, ¿no? A veces pareciera ser que el mundo tiene una agenda especial en contra de la iglesia, porque sí, veías varios lugares que ya eran declarados como... pues no tanto de riesgo, restaurantes, y la iglesia, el cine, y la iglesia, no. Decía el padre Elías, me acuerdo, yo tengo una amistad con el padre Elías, con los misioneros de Fátima, pues no abrían los templos. Me acuerdo que le eché un fonazo al padre. Padre, ya me enteré que usted sí está abriendo, le digo, me da chance de ir a misa para allá porque era cupo limitado, ¿no? En San José. Y me dice, vente. Y en la homilía, el padre, y malamente las autoridades declaran esenciales muchas cosas. Aquí los templos son esenciales para el pueblo, y hombre, o sea, y yo no voy a cerrar. No con esa intensidad, no, pero así lo veía yo al padre. Y sí, no fue fácil. Fueron mucha lucha, y pues por fin ya pudimos regresar. Pregunta de alguien muy ignorante, perdónenme, ahora sí que pido perdón antes de hacerla. Los votos, estos votos, esta alianza solemne, ¿puede revertirse o no puede revertirse? ¿Y qué implica? ¿A qué me comprometo yo con mi alianza solemne? Bueno, primero,
¿puedo revertirla o no? Y segundo, ¿cuáles son mis obligaciones? No sé si derechos también. ¿Qué implica tener esta alianza solemne? Bueno, como cualquier vocación, ¿verdad? El voto es para siempre. Entonces se supone que este voto de consagración es para esta obra en específico. Entonces, a tenor del derecho canónico hay una consideración ahí para quienes, porque esto sucede con los matrimonios que ya no quieren, pero siguen casados aunque ya no quieran, Okay. o el sacerdote, ¿verdad? Que de pronto no, y su sacerdote es para siempre. Entonces, lo que pone el derecho canónico ahí es que a condición del ordinario, del obispo, se haga como una permuta del contenido, de la materia de su voto. Okay. ¿Sí? Porque se supone que el que se consagra a esta obra es precisamente para participar en ella, para vivir la regla de vida que nos es propia, asistir a las actividades, y si esta persona ya no lo va a hacer, pues entonces es esa consideración, ¿no? De hecho, esto fue un tema que platicamos mucho con Don Rulfo o con Ulises, no me acuerdo, en Hermosillo nos tocó estar con los dos, ¿verdad? Con los obispos los arzobispos, y nos comentaban de esto, y a eso, pues tiene esa consideración ya en nuestros estatutos, ¿no? Y por ejemplo, perdón que te interrumpa, Livia, vamos a suponer, yo tengo alianza solemne y por alguna razón dejo de ir, ya no voy, e incluso mi vida se vuelve, pues no ejemplar, voy a decir, ¿no? Me alejo totalmente y sigo teniendo esa alianza solemne a pesar de estar en la calle de la amargura, por así decirlo, pero ¿cuál es no sé cómo explicarlo, pero ustedes siguen esperando a estas personas o dicen, pues bueno, pues tienen la alianza solemne, pero pues me alejo porque pues está difícil? ¿Cuál sería el accionar o el actuar de la comunidad con esto? Bueno, y si sucede, capaz si no ha sucedido, y capaz estoy inventando un ejemplo bastante burdo, ¿no? No sé, ¿qué me pueden compartir de esto? Sé que es fuerte, pero ¿qué me pueden compartir al respecto? Bueno, pues en la experiencia de la iglesia no podemos componerle el renglón a Jesús, ¿no? Sí, no podemos decir, hablar de no apertura, no consideración, no caridad, no misericordia, etc. Claro. Por supuesto que no, o sea, siempre existirá el anhelo, el deseo, el deseo de que pues con quienes nacimos en el Espíritu, con quienes hemos compartido tantas experiencias, con quienes inclusive también faltó a lo mejor mencionar ahorita en la cuestión de la pandemia, murieron algunos miembros de comunidad, siendo inclusive de alianza solemne también. O sea, ahora sí, ellos están en la asamblea de la comunidad celestial, ¿no? Allá nos están abriendo un campito y para allá vamos a ir nosotros, mientras continuamos nosotros en esta. Pues así, ciertamente, como son las obras de iglesia, a veces hay pues quien de alguna manera, por diversas situaciones, pues no continúa, ¿sí? Obviamente siempre existe el anhelo por quien ya no continúa, quisiéramos o seguimos pidiendo por ellos, quisiéramos, ¿verdad? Si de alguna manera en algún momento se decidió hacer una alianza solemne, como se hacen experiencias dentro de la iglesia también a nivel de consagración, pues como te comentaba ahorita fuera de la entrevista, decía, son decisiones en un principio que se hacen conscientes y libres, o sea, entendiendo que existió pues toda la apertura, la responsabilidad y la decisión de decir yo quiero esto. Si posteriormente pues no se da esa situación, ahorita que mencionabas, me acordé un poquito del pasaje de Pablo, primero Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos, y después con el encuentro con el Señor convertido, lo difícil que debe haber sido para los discípulos apóstoles del Señor haberlo recibido en su casa, aceptarlo, ¿no? Después, oye, pues era el que nos perseguía, el que no. Sí, y ahora que el Señor nos está mandando aquí, como que vamos haciendo como un proceso, ¿no? Como para ir agarrando confianza y todo eso. Vamos, no exactamente igual, pero si en algún momento se suscitan cuestiones, es como esos procesos de repente de conversión que se vuelven a dar, ¿no? Como irse adaptando nuevamente a una realidad en caso, ¿verdad?, de que
exista demasiado tiempo, ciertas circunstancias en las que alguien que ya no estuvo quiere volverse a reintegrar en ciertas condiciones. Sí, no, ahora sí que Pablo no se anda con medias tintas, ¿no? A tope, en contra y a favor. Sí, fíjate, entonces entiendo que de alguna manera pues aboga mucho al mismo deseo y decisión que uno tomó, pues si por alguna razón me alejo o algo, pues digamos que pues sigue siendo tu decisión, no la más correcta, pero pues se sigue respetando, si entendí bien, ese pues libre albedrío al final de cuentas, ¿no? Porque en teoría el hermano que se comprometió sabía lo que iba. Si por alguna razón rompe, bueno, dicen no se puede romper, ¿no? Pero se aleja, pues sigue siendo pues decisión de él, ¿no? Pregunta respecto a la alianza solemne, se me hace muy interesante otra vez. ¿Cómo se decide quién puede acceder? Yo cumplí mis 8 años y voy con ustedes y les digo, oigan, yo quiero, solamente los líderes pueden ofrecerla. ¿Cómo es? Si es que quizá la pregunta es un poco ambigua, ¿no? Porque claro, pareciera ser que, pues no sé si juzga santidad, no sé si sea la palabra, ¿no? O evalúa aptitud, voy a decir, actitud, no lo sé. ¿Cómo es esto? Yo puedo ir como miembro de la comunidad y decirles, oigan, considérenme, ya tengo más de 8 años. O ustedes como líderes o como con su equipo deciden quiénes, no sé. ¿Cómo funciona eso? Me llama mucho la atención. Muy bien. Mira, bueno, hubo un punto que no terminamos de platicar, que hablabas tú de bueno, cuando se es miembro en la comunidad, ¿no? Así, okay, la primera vez que llegas, en fin. Pues fíjate que la estructura de la comunidad, al menos pues así hemos tratado de mantenerla, cuando alguien se evangeliza, tiene su encuentro con el Señor, el grupo que persevera, haz de cuenta, se les invita a la siguiente asamblea, participa, y empieza a tener una formación especial el día de asamblea. Entonces se empieza a hacer como un pequeño grupo con ellos, ¿no? Con los que se evangelizaron. De acuerdo. Entonces la comunidad tiene un periodo de solicitud para ser miembro, para aceptar la estructura que la comunidad te propone. Ok. ¿Sí? Entonces eso normalmente ahorita nuestras alianzas las tenemos nosotros en Cristo Rey. De acuerdo. Antes las teníamos en Pentecostés, pero como teníamos varios que participaban en parroquias del Espíritu Santo y era la semana parroquial, era complicado, entonces la cambiamos a Cristo Rey. De acuerdo. Y entonces hace cuenta, se hace un retiro, ese día se hace la entrega de solicitudes, se tiene un mes de discernimiento de ellos, de querer aceptar, porque ellos tienen que llenar la solicitud que ya viene preparada, donde se comprometen a que se le inserten. En el caso de los introductorios se llama AGA. Okay. Es la reunión que se tiene con gente que todos son introductorios, porque las necesidades de formación y de acompañamiento son distintas a las que ellos ya tienen un tiempo en la comunidad. De acuerdo. Entonces ahí ellos forman parte de la comunidad. La diferencia es su voto, porque ellos no tienen la posibilidad de un voto porque están en proceso de conocimiento de la comunidad. De acuerdo. Y también de una formación muy fuerte de inicio de conversión, en donde pues todavía no se puede hablar de un voto como tal, ¿no? Entonces, si entiendo bien, Livia, esa sí es yo quiero. Eso sí lo expreso y digo, sí, yo quiero recibir y quiero ser parte del introductorio de 3 años. Así es. ¿Y el temporal es igual? También. Igual. O sea, yo quiero hacer mi alianza temporal, he cumplido con mi introductorio, algo, no sé. Añade el servicio. Porque el introductorio difícilmente puede prestar un servicio. Puede ser algo temporal, que vaya a haber un evento y invites a que participen. O según la necesidad, me imagino. Sí, porque normalmente en esa etapa es más el conflicto que se te ocasiona en un servicio que a veces el servicio que pueda prestar la persona, porque hay muchas cosas que tienen que resolver primero. Entonces, Qué interesante. En el caso del ya el temporal, sí, pero en el caso del solemne, se le propone. Ok. Pero también, ya en su momento, pues estoy de acuerdo que se acepte y todo, entonces llena su solicitud. O sea, ya es como el acuerdo, ¿no? Pero sí se le propone, es decir, bueno, ya te hemos visto en este tiempo, tu perseverancia, tu estabilidad, tu situación, o sea, ¿quieres? Ya definido, ¿verdad? Exacto. Entonces, se supone, ¿verdad?, que todo el que participa y por muchos años en la comunidad, aspira, como cuando vas a la escuela, sí. ¿Te quieres graduar? Pues te quieres graduar, el que anda de novio, pues se supone que se quiere casar, ¿no? Oye, Livia y Rodolfo, otra vez desde la ignorancia, perdónenme, pero
no sé, me imagino yo, voy caminando, 8 años, sé que los 8 va a ser difícil que se proponga, ¿no? O no sé, 12 años voy a decir, y se me ven aptitudes. Pues sí me da cosa pensar en votos perpetuos, como que, es difícil, ¿no? Otra vez hablo desde la ignorancia. Yo creo que obviamente si tengo todo ese caminar y conozco, pues sé de qué se trata, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿puedo decir no? O es que siento como que ahí viene Rolfo y me están diciendo que si quiero, y como les digo que no, o sea, como que, no sé, siento como que me van a pensar mal de mí, o no sé, no necesariamente estoy obligado, me imagino, ¿no? Sin embargo, pues sí entraría como en un proceso, pues de, ¿estás considerado y esa consideración sigue hasta que yo quiera? ¿O tengo que esperar a que me vuelvan a proponer? ¿Cómo funciona en este caso? Aquí hay un proceso muy importante cuando hablamos de este camino según el decreto que diocesano, lo decía Monseñor Mancilla, dentro del, que sería interesante después mostrarle y comentar acerca de lo que dice un decreto, pero entre las cosas interesantes decía, ustedes son un camino dentro de la iglesia, decía, de santidad y servicio, un camino. Quiere decir, un camino, no somos el único. No el camino. Sí, no somos el camino, no somos el único, ni somos tampoco el mejor ni el peor. O sea, somos un camino, pero ese camino, ese es lo de peor, fue una expresión. Claro. Más bien aquí la idea es decir, este camino es tu camino, o sea, lo has identificado tú. Otra forma de decir, te sientes llamado, vocare, te sientes con la vocación a caminar en esto. Y te vas dando cuenta al paso del tiempo, como cuando tú llegas a una ciudad, a un lugar, a un grupo de personas, amigos, etc. O sea, estoy haciendo clic, me siento como pescadito en el agua, soy feliz aquí, me identifico con la espiritualidad, me identifico con la organización, me identifico con la obra, me identifico con el tipo de asamblea, con la música, me identifico con todo esto. Esto me llena a mí. No quiere decir... Por eso hablaba ahorita que aunque no todos están llamados a vivir en una comunidad de alianzas y todos estamos llamados a vivir en alianza, es decir, tenemos una vocación en la iglesia a la vida cristiana, todos. Eso es lo genérico, vocación a la vida cristiana. De acuerdo. Pero la vocación dentro de la iglesia uno la va descubriendo, ¿sí? O sea, decir, dentro de la iglesia, ¿de qué manera me quiero santificar yo? ¿Cuál es el camino? Eso es importante porque hay muchos cristianos, o habemos muchos cristianos, bueno, hay muchos cristianos católicos que sí vamos, estamos en misa, aquí y allá, pero no nos hemos comprometido en ningún lado, o sea, no estamos en ningún grupo, en movimiento, ninguna asociación, y entonces, pues nuestro proceso precisamente de santificación, de crecimiento, de madurez de la fe, pues queda incipiente, y pues eso es lo que muchas veces desde afuera, de alguna manera en nuestra iglesia se critica un poco, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Entonces, cuando estamos hablando de una vocación, imagínate a alguien que dice, he estado madurando la vocación y me identifico. Yo creo que 8 años es un tiempo más o menos considerable, y otra vez volviendo a la experiencia de la iglesia, ¿cuánto dura un sacerdote para formar su vocación? Sí, no, igual, hasta un poquito más en ocasiones. Sí. Entonces, después de un proceso, alguien que está ya concluyendo su formación, sus estudios, aún con su director espiritual, ¿puede decir que no? ¿Puede decir que no? Claro. Sí, puede decir que no. ¿Sí? Wow. Entonces, es entendible también todo este proceso. Ahora ya dijiste que sí, pero ¿por qué dijiste que sí? Porque tenías completo todo el panorama, lo decidiste libremente, estabas consciente de todo. Bueno, por eso son importantes estas partes que nuevamente se vuelve a tomar parte de la experiencia de la iglesia. Ciertamente se le puede decir a una persona, mira, durante todo este tiempo has mostrado mucha estabilidad, tus frutos, tu conversión, tu adhesión, tu identidad, todo absolutamente, tienes todo, deseas hacer una alianza solemne. Pero la persona, para hacer el acto también libre, dice, yo lo pido también, yo quiero hacerlo. Como parte de precisamente esta experiencia que sucede en la iglesia, en la formación de un sacerdote, por ejemplo, pues imagínate un sacerdote que terminaba toda su formación, pues ¿qué es lo que sigue? Si toda la familia que te apoyó, tus formadores, todo lo que se dio, pues casi lo que sigue es, pues tengo que ser sacerdote. Pero
precisamente para evitar de alguna manera como esa presión de decir, no, pues es que se vio obligado a ser sacerdote. Sí. No es, tú lo quieres también, haz tu solicitud. Ok, de ¿Sí? acuerdo. O sea, tú lo quieres, ¿sí? Okay, Sí, pues, o sea, ustedes proponen, pero eso no significa así es. que es eso. ¿Sabes que nosotros tenemos aptitudes? Nos gustaría, bueno, no nos gustaría, sino creemos que eres Vemos apto. los frutos. Exacto, vemos frutos en ti, pero es tu decisión. Y ahí mismo él también tiene que hacer lo mismo que hacía una persona en el introductorio y en, wow, ok, ya. Así es. Eso, creo que eso da más, hace que entiendan mejor, pues, lo que les preguntaba. Mis hermanos, ya tenemos ahí un ratillo, yo creo que podemos ir cerrando, pero me gustaría que me platicaran frutos de su comunidad, mis hermanos. ¿Qué me pueden compartir? Yo sé que ha habido sacerdotes, si no me equivoco, religiosos. ¿Qué me pueden compartir de la comunidad Nueva Alianza? Sé que tienen, no sé cómo llamarle, una filial o una extensión en Hermosillo. ¿Qué me pueden compartir de todo esto que se ha suscitado en base a su comunidad? Me gustaría antes de que cerráramos precisamente con esta conclusión, porque hemos abordado mucho lo de la alianza solemne y lo de la naturaleza del voto, o sea, Okay. cómo es que se cumple ese voto, Okay. no lo hemos comentado, La materia, lo que le Oh, llamamos de la acuerdo, materia del de voto, esto acuerdo. es decir, así como en las órdenes religiosas o en los sacerdotes, por ejemplo, Adelante. hacen votos de pobreza, de castidad, de obediencia, y en algunos otros hay otros votos así muy específicos, sobre Sí. todo en las órdenes religiosas, a veces que tienen que ver con situaciones propias de su propia regla. En la comunidad decimos, el que hace una alianza solemne, pero también es importante también comentarlo, quien hace una alianza temporal, la única diferencia que marca es el tiempo, es la temporalidad, pero en realidad, vamos a decirlo así, el cumplimiento de la naturaleza del voto es igual para el que hace su alianza temporal que el que la hace solemne. Es la misma, pero la temporalidad es lo que varía. Este va a cumplir por un año y este es para toda la vida. Entonces, el de un año, después de un año podrá saber, ¿verdad? Decir, no, pues sí, puedo, me siento otro año y así voy caminando precisamente en esos procesos, ¿no? Entonces, primeramente, dentro nosotros llamamos aspectos de columna vertebral o compromisos básicos más bien en la comunidad. ¿Qué compromisos básicos, o sea, fundamentales se tiene que cumplir? ¿Sí? Uno es la asistencia semanal a la asamblea de oración, la asamblea comunitaria. ¿Sí? De acuerdo. Hay que estar, de hecho, por eso, aunado a esto, le llamamos mucho como una forma de decir un voto de estabilidad, decir, yo no sé qué va a pasar, pero yo voy a estar ahí. Ahí voy a estar. Solamente que enferme o solamente que existe una circunstancia realmente muy, pero muy relevante, no estaré ahí. Eso es lo que le da estabilidad y solidez a cualquier experiencia de iglesia. De acuerdo. Saber que siempre vas a contar con el hermano y que el día que no esté, te vas a extrañar y vas a salir corriendo por él. O sea, ¿qué le pasó? De acuerdo. Sí, o sea, siempre, porque sabemos que esa es una de las cosas que nos enamoró mucho en un principio de las comunidades, porque nosotros asistíamos a los congresos, a los eventos, a otras comunidades y veíamos a las personas ahí, al año siguiente regresábamos y veíamos a esas personas y a otros más, y al año siguiente regresábamos y veíamos a las mismas personas 2 años antes y a otras más, porque siempre estaban ahí. Entonces decíamos, ¿qué es lo que le da esta estabilidad? Bueno, entre muchas otras cosas, precisamente su estilo de vida, su formación, la experiencia y todo ello. Entonces, De acuerdo. asistencia a la asamblea de oración, asistencia semanal a la enseñanza, a la formación, ¿sí? Que en este caso se puede organizar en base a la estructura como una enseñanza sistemática y progresiva. Esto es, no recibe o no necesariamente ya en una estructura ya definida, recibe lo mismo el que va iniciando en la fe cristiana que el que ya tiene una etapa intermedia, que el que ya tiene tiempo perseverando. De acuerdo. Esto a veces, pues por necesidades, a veces esto se da, ¿no? en la iglesia, pues porque pues a veces sí nos agarramos a todos parejos, ¿no? Ese es un reto muy fuerte, porque normalmente, una vez más, yo lo viví. Vamos caminando en la formación y de repente hubo una semana de evangelización y entraron 10.
hay que volver a empezar, hermanos. Y ay, ¿cómo le haces cómo separo a aquellos? ¿Cómo junto a esto? Es no imposible, pero sí creo yo que a veces en ocasiones, como dices, es importante que pues cada quien camine a su ritmo, por así decirlo. Pero también hay ocasiones, me imagino que les ha pasado, que pues hay que ir un pasito atrás para que los otros hermanos que están un poquito más atrás, por así decirlo, pues se vayan alineando también. No sé si les ha pasado ese tipo de cosas o es más estricto de no, ya estás aquí, no puedes volver a llevar esta materia, vamos a la que sigue. No sé, se me hace interesante lo que comentas porque es muy importante, pero sí considero yo que es muy retador por la misma evolución de las comunidades, ¿no? Sí, aquí no es como en la escuela pasan todos, ¿no? Decía Jesús, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos se conoce el árbol, ¿no? Entonces, si ya una persona en su proceso de formación ya ha avanzado precisamente en hábitos de crecimiento, de compromiso, de conocimiento, etcétera, pues obviamente ya está preparado para ir avanzando. Wow. Y quien no, pues no es propiamente, aquí no se habla de reprobar, sino de procesos, porque cada quien, claro, cada persona, claro, tiene su tiempo, sus situaciones, sus realidades, muchas cosas, y es precisamente esa posibilidad que en la comunidad se puede dar. Y algo que es precisamente fascinante para esto, en el caso de esta experiencia, pues que es por vocación para nosotros la comunidad, es que pues caben todos. O sea, no es una experiencia para niños solamente, o para jóvenes solamente, o para matrimonios solamente, o para ancianos solamente, o para enfermos solamente. O sea, es el que llegue, ¿sí? Y cualquiera puede hacer este proceso, ¿no? Otro aspecto que forma parte del voto, ¿sí?, es la participación en la célula, ¿sí? En la célula semanal, o el ágape en este caso, según la etapa. De acuerdo. Fíjate lo interesante que se va volviendo toda esta estructura, porque ya estás hablando de que una persona con ya sea alianza temporal y solemne, ya tiene un contacto con la comunidad en la asamblea, en la semana. Tiene un contacto en la enseñanza y tiene un contacto en la célula. O sea, ya estás hablando como mínimo 3 contactos en la semana con tu comunidad, ¿sí? Pero además a eso tienes lo que se llama un acompañamiento espiritual. ¿Sí? Okay. El acompañamiento espiritual, ojo con esto, ¿no? Y daría pie a otro momento para compartirlo, porque son de las cosas que tú decías, a veces el desconocimiento, ¿no? Sí. Por supuesto que esta experiencia nada tiene que ver y mucho menos sustituye lo que se llama la dirección espiritual en la iglesia, ¿no? Y mucho menos obviamente lo que es el sacramento como tal, nada que ver, ¿no? Sino es más bien, la palabra lo dice, acompañamiento espiritual. Yo te acompaño en tu proceso de crecimiento, de formación, de tal manera que hermanos de más tiempo, maduros, formados, etcétera, pueden acompañar a otros que van iniciándose en la vida cristiana. Y sobre todo, y una parte muy importante que bien nos cae humana y cristianamente a todos los bautizados, es tener un proyecto de vida. El no tener un proyecto de vida a veces es de alguna manera no nos permite avanzar, madurar, crecer, no solo en la vida espiritual y en lo que sea. Entonces, un acompañante espiritual ayuda con un proyecto de vida. Entonces, si la persona tiene necesidades, si la persona tiene limitaciones, si la persona puede desarrollar potenciales, tanto personales, temporales, espirituales, etcétera. La idea es que se vean frutos de avance y de crecimiento en ello, de tal manera que la formación también es integral en ese aspecto, ¿no? Wow. Y finalmente, el servicio. Obviamente todo aquel que está participando y que ya lleva un proceso de crecimiento, pues está disponible y dispuesto, según la diversidad de carismas, en servir no solamente hacia adentro, no solamente a la comunidad, sino a toda la iglesia. De hecho, algo muy hermoso y que quiero compartirte con esto es que mi primera experiencia cuando fuimos parte de ese primer grupo, pues, de Alianzas Solemnes. Nos fuimos a Tepic, Nayarit, a un retiro dirigido allá con ese primer grupo de hermanos, ¿cómo se llama? El Ilizote, lugar entre nubes, un monasterio franciscano hermoso.
Y una de las cosas que nos impactó tremendamente cuando después de una Eucaristía terminamos ese momento donde todos nos comprometimos, en ese momento el sacerdote que dirigía el retiro nos dijo, bueno, pues vayan haciendo planes para los próximos 10 años. Y yo dije, o sea, no, yo más bien me sentí tan comprometido, tan civilizado, porque decir, estamos hablando de los primeros 10, quiere decir que de aquí no nos movemos, pues, o sea, ya dijimos, aquí estamos y vamos a caminar juntos. Por eso es tremendamente impactante, sé que sucede y todo eso, pero entendemos que quien ha llegado a este momento y lo ha decidido y todo eso, realmente es un paso relevante, importante, es un compromiso, una alianza, esto es parte importante, no solamente con Dios, es también con los hermanos, por eso es con Dios y con la iglesia. Así es, sí. De acuerdo. Y pues en términos generales estos 5 compromisos básicos, son básicos porque hay más, ¿no? Pero esos básicos por lo menos son los que sostienen la naturaleza de nuestro voto, ¿sí? Y son mandatorios, ¿no? De alguna manera. Hay que cumplirlos. Wow, así es. Wow. Wow, ojo, interesante y una vez más retador, porque pues como decías, tú hablas de 3 momentos y posiblemente el acompañamiento espiritual también, pues es un momento más en la semana, ¿no? Ahora que pues de tantas actividades nos llenamos. El servicio además. Ya el servicio aparte. Imagínate el que está en el Ministerio de Música, el Ministerio de X Servicio, Evangelización, formación, es otro contacto más. Pues en realidad la comunidad abarca una gran parte de la vida del miembro, de tal manera, y luego aparte agrégale la vida sacramental, ¿no? O sea, en pocas palabras, sí es una por eso es una vocación dentro de la iglesia. Uno cualquiera. Sí, o sea, por eso es una vocación decir, oye, yo me identifico con eso, yo quiero eso, pues, verdad, es una vocación. De acuerdo. Ya por último, me queda claro la parte toda esta de la comunidad, pero ¿cómo se integran o no se integran a una vida parroquial? Por ejemplo, pues, me imagino hacer una comunidad donde se congrega miembros de diferentes partes de la ciudad, cada quien va a sus parroquias en lo que viene siendo Eucaristía, etcétera, o también ahí mismo, por ejemplo, ahorita que están en Fátima, ahí es la misa de alianza. ¿Cómo funciona esto? Vaya, ¿cómo se unen a la vida parroquial? Bien, la idea es que todos los miembros, precisamente la alianza, hace que seas un agente de servicio y de participación, ¿no? Entonces se promueve para que los miembros participen en sus parroquias. Okay. Siempre la cuestión está, y es una situación ahí como, ¿cómo puedo decir? Para conjugarla es un poquito a veces complicado, ¿no? Porque hay ciertos servicios en las parroquias que implican ciertas reuniones. Sí. Tiempo. Y que de repente va a competir, ¿verdad? Le decíamos a los hermanos, bueno, si tú, por ejemplo, tienes una reunión, platica con tu sacerdote, dile que tienes una actividad aquí, pero que tu servicio ahí está y que sí, ¿no? Entonces, si el miembro, ¿verdad?, por una reunión en su parroquia va a dejar de asistir a una reunión esporádica, pues no hay ningún problema. El problema es cuando es permanente. Digo, oye, pues ya no vas a venir a la enseñanza, o sea, empezando, pues ya nosotros ya no podemos ni dar el aval, ¿verdad? Pues si este ya no se está formando, el servicio que está prestando. Porque de repente, ¿verdad? Dicen, este de alianza sabe todo lo que está haciendo. Oye, pues es que no está participando en pleno. Entonces les decimos, sean bien conscientes y bien claros que tienen un voto, platiquen con sus sacerdotes y comprométanse en lo que puedan cumplir. Y así hay muchos hermanos sirviendo. Hay catequistas, hay ministros auxiliares de la Eucaristía, hay quienes están comprometidos en la pastoral de la salud. De acuerdo. Pues tú mismo los conoces, los que están en los coros, cantando en las misas. Están comprometidos, o sea, no tienen ninguna. Las actividades nosotros, por ejemplo, de fin de semana, que es cuando más las parroquias se llenan de actividad, son raras, son esporádicas las reuniones que podamos tener nosotros como comunidad. Creo que en ese aspecto tampoco tenemos ningún problema. Y habrá muchos, ¿verdad?, que tendrán que prestar servicio hacia adentro, porque la estructura también tiene que mantenerse, ¿no? Pero pues ahí administramos los tiempos, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos tocó, en nuestra situación así ya de coordinadores,
hubo una estructura de los GAM, de la Vicaría Yaqui, y nos invitaron, estuvimos participando, compartiendo información con varios coordinadores de diferentes grupos de la zona Yaqui, ¿no? Y estuvimos nosotros participando ahí, y aparte pues con nuestras actividades comunitarias. De acuerdo. Es posible, o sea, todo, y también es garantía de poder, o sea, si yo presto un servicio y alguien está pendiente de mí, tengo un formador, oye, a la primera que yo no esté haciendo bien las cosas, pues va a haber alguien que te diga, oye, ¿verdad? Si es parte, fíjate, de ahorita que habla de los compromisos básicos, Rodolfo, que es el objeto, ¿verdad? De la naturaleza de nuestro voto, hay un ambiente, tenemos nosotros una regla de vida que propicia un ambiente. Entonces, por ejemplo, la primera regla es, todos somos hermanos. Luego, háganlo todo por amor. Wow, ok. No guardan el buen orden. Cuida tu manera de hablar y de expresarte y de dirigirte a las otras personas. Honra a tus hermanos. ¿Sí? La otra es la estabilidad, o sea, cumple con tus compromisos, ¿sí? Acepta la corrección fraterna cuando te la van a dar, ¿no? De acuerdo. Y el perdón y la alegría. Wow. O sea, son parte del ambiente para poder cumplir nuestros compromisos básicos, ¿no? Entonces, pues es todo un ambiente, ¿verdad? Que te permite hacer eso. De acuerdo, no, interesantísimo. Pues mis hermanos, ahí está. Ahora sí que ya no pueden decir que no conocen la comunidad de Alianza. Hemos platicado bastante. Y fíjate, ¿por qué no? Habrá hermanos que quizá digan, yo quiero eso, como decían, que quizá están buscando su lugar también en la iglesia, ¿por qué no? Y bueno, no se trata de sacar a nadie de donde esté, no, eso no es la idea. Pero habrá hermanos que se identifiquen, ¿por qué no? Ahorita en este momento, si alguien que ve y que es de la ciudad, ¿no? O de Hermosillo, sé que en Hermosillo también hay comunidad de Alianza, es abierto, puede ir quien sea, alguien que vea y que diga, pues yo quiero acompañarlos, puede asistir, me gustó lo que escuché, me gustaría aspirar a eso, etcétera, etcétera. Es totalmente abierto, me gustaría que compartieran si es abierto, si pueden ir, dónde se reúnen y a qué hora también. Bueno, pues en principio es importante comentar que esta experiencia primeramente pues es mundial, ¿sí? De acuerdo. Pues, en realidad nosotros pues estamos en Ciudad Obregón con una misión en Hermosillo, Nueva Alianza Noroeste, pero también en el país también muchos lugares también donde escucharán una comunidad de Alianza. No somos idénticas todas las comunidades, pero tenemos este tronco común que nos identifica. Esa de lo que esencia. estamos hablando precisamente, de acuerdo. La naturaleza y todo ello, ¿no? Entonces, aquel que no solamente por vocación en un principio, sino simple y sencillamente por encontrarse con el Señor. A mí me ha llamado mucho la atención, lo compartía hace poco con Livia, que a raíz de esta situación pues, de violencia que impera en el mundo y muy particularmente la vemos en nuestro país regionalizado también, le estamos buscando como sociedad cómo participar precisamente para evitar esto, para colaborar, para buscar la paz, ¿no? Y creo, ¿no?, que la visión cristiana, la iglesia, la fe es un contribuyente de esto. Totalmente. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención y aquí es donde yo asumo la parte de responsabilidad y compromiso que como cualquier bautizado tenemos. Nos decía un obispo, no recuerdo si era el obispo de Morelia, que si en nuestro país, que es un país que se identifica como un país eminentemente cristiano, ¿sí? O sea, estadísticamente hablando, al menos estadísticamente hablando, ¿no? Ya pasar a cuestiones de calidad es otra cosa. Ahorita, por lo pronto, hablando de estadística, estamos hablando de un país tan cristiano que es el segundo después de Brasil, de más cristianos católicos también en el mundo y cristianos en general. Entonces, si así fuera, ¿no? Si el 75%, 80% de los mexicanos, dice uno, 8 de cada 10 tiene fe en Cristo. Oye, pues esto debería ser un paraíso, ¿no? Pero algo nos está diciendo ahí que hay por ahí alguna situación. Y este obispo decía, tenemos que considerar, ya hablando hacia el seno de la iglesia, los Christi Fidelis, a todos nosotros que participamos en la iglesia, dice
que a lo mejor no hemos hecho una buena labor evangelizadora. Esto es, no ha habido una conversión, porque todos estos factores que descubrimos son signos de una falta de conversión en general. Entonces, cuando nosotros retomamos ahora la experiencia después de pandemia, también fue una de las orientaciones que recibimos ahora en la cuasiparroquia de Fátima, ¿sí? De donde estamos participando, decía el sacerdote Padre Freddy, nos decía pues de la enorme necesidad que hay de tener experiencias evangelizadoras. En la iglesia hacemos muchas cosas, pero la parte fundamental y por la cual pues Cristo formó a sus discípulos, apóstoles y todo eso, la primera actividad number one tendría que ser la de anunciar el reino, esto es de evangelizar. Formas, métodos, situaciones, hay muchas, pero finalmente el fundamento sería ese, anunciar la buena nueva del reino y todo lo que trae ese reino: paz, justicia, amor, respeto, todo lo que es propio. Entonces diría eso: cualquier persona que quiera evangelizarse, en principio, y no demos por establecido el hecho de que porque, vamos a decir, tengo una cultura religiosa o estoy bautizado, estoy sacramentalizado, o tengo una experiencia cualquiera que fuera, no demos por sentado que estamos evangelizados. Buen punto. Yo, así para concluir esta parte, recuerdo mucho un testimonio que yo escuché en la renovación carismática cuando iniciaba esa experiencia de fe. Aquel sacerdote Padre Riquelme, ¿sí? Que hablaba en una reunión, decía, estoy cumpliendo 50 años como sacerdote, y todo el mundo volteó y dice: oye, un sacerdote, ¿no?, que está cumpliendo sus bodas de oro, ¿no?, como consagrado. Dice, sí, estoy cumpliendo 50 años como sacerdote, dice, pero apenas 3 de haber conocido a Cristo. Ay, Dios mío, ¿no? Nos volteamos, ¿no? Dice, o sea, es fuerte. Sí, claro. Entonces no demos por sentado a veces, ¿no?, de que pues podemos tener, como fue la experiencia de mi suegro, su fundador. Dice: yo di clases en el seminario, conviví con los sacerdotes de la diócesis, mi papá casi llega a ser sacerdote, estuve tan cerca, sí. Pero a la vez no tenía la experiencia de encuentro con el Señor. Por eso digo, no demos por sentado, porque al final y al cabo, al evangelizado se le nota: por sus frutos los conoceréis. De acuerdo. ¿Sí? E igualmente la vida comunitaria. Por ese supuesto. Sería un plus también. Así es. Sí. Totalmente. Fíjate que es un excelente punto el que mencionas y muy importante, muy importante. Decía, no recuerdo dónde lo leí, decía que el día que dejes de hacerte preguntas o que crees que lo sabes todo, pues ese día vas en franca picada hacia abajo, ¿no? En ese sentido siempre hay que buscar más y más y más en esto del Señor, ¿no? Pero entonces, pues, hora, lugar, reuniones, si nos gustan compartir. Muy bien, pues por ahí debíamos de empezar. Se va de largo aquí con Cali, ¿no? No, pero es muy buen punto el que compartieron. Sí, es los sábados 4:30 de la tarde, okay, en el Salón de Fátima, es pegadito ahí por la calle Colima, casi esquina con la Tetaviate. La pura esquina está el templo y por la Colima enseguidito está el salón. Perfecto. Entonces, a las 4:30, son 2 horas las que nos reunimos ahí, pues quienes quieran los esperamos. Y quería, pues no sé si ya sea por conclusión, compartir algo. Mira, los padres espirituales en este tiempo, ¿verdad? Los teólogos que tenemos ahora en nuestra iglesia comparten lo siguiente, dicen, hay uno que menciona lo siguiente, nos llamó la atención, que dice: quienes quieren vivir la vida cristiana, particularmente los católicos, con solo su misa de domingo, dice, en este tiempo de tanta soledad, dice, van directo al suicidio espiritual. Dice, porque es muy difícil poderse sostener solo con esa hora que le ofrecemos al Señor a la semana. Que por algo tenemos que empezar y sería algo maravilloso hacerlo, ¿no? Pero tenemos que ir más allá. Y hay otros que nos comentan también de los teólogos de estos tiempos que nos dicen, dice, el cristiano tiene que, los invitamos a que se consagren. Busquen
consagrarse a la Virgen, consagrarse al Señor, al Sagrado Corazón, busquen alguna manera de consagrarse. La otra es hacer el voto. Dice, pues cada uno de esos tipos de consagraciones tiene una materia de su voto, o sea, un objeto de su voto. De acuerdo. Entonces, háganlo y busquen un ambiente en donde desarrollen su vida cristiana. Si va a ser en la parroquia, en un grupo propio, o en una asociación, en un movimiento, háganlo. Pero necesitamos en estos tiempos vivir la vida cristiana acompañados, no solos. De acuerdo. Sí, esto es importantísimo y básico. Así es que hay ambientes, hay muchos, ¿verdad? Dentro de nuestra iglesia a los que podemos ir a participar y nosotros pues hacemos somos un camino. De acuerdo, ¿no? Y un comentario muy atinado en el sentido de que el mínimo que piden para un cristiano de confesión es una vez al año. Pero pues ¿cómo nos va si nos confesamos una vez al año? No, entonces digamos que el mínimo necesario pues es la hora de Eucaristía, ¿no? Pero realmente pues busquemos más. Estoy totalmente de acuerdo con el comentario. Sin cometer el error, le añadiría yo, de hacer a un lado a la Eucaristía por la comunidad. Y se los digo porque tristemente yo lo llegué a hacer, hermanos. O sea, ahora sí que hablo de lo que yo viví. A veces viví un retiro y decía, pues ya fui al retiro. Y no iba a misa, ¿no? Entonces, espérate, o sea, no sé. Es importante remar mar adentro, pero no descuidar ninguna de las dos, ¿no? Sí, de hecho, qué bueno que lo comentas, Livia. Mi último iba a ser si querían comentar algo abierto. No sé si gusten compartir también el horario y lugar de Hermosillo, por aquello que haya alguien en Hermosillo y que guste acompañarlos también. Y pues un mensaje final, abierto, lo que gusten compartir. La verdad que muy agradecido de que hayan aceptado la invitación y muy contento de conocer ahora sí un poco más de lo que es Alianza, ¿no? Y en este sentido, así que cuando me digan algo, no es cierto, por esto, ya voy a poder debatir ahí un poquito más. No sé si gusten compartir, como les digo, hora y día de Hermosillo y algún mensaje final que nos quieran compartir. Bien, en Hermosillo nos estamos reuniendo en la parroquia de San Pío X. Ok. No ubico bien cuál vendría siendo la colonia, pero fíjate que una de las instituciones de Hermosillo, particularmente ahí, que abrieron centros. Algunos parecen templos chiquitos, tienen forma así de templo, pero hay otros que parecen casas, ¿no? Pero okay, de acuerdo. Que se pusieron en las colonias, pero son parte de la parroquia. Entonces se reúnen en un centro de acuerdo. De la parroquia de San Pío X. Esta está por la calle 6 de abril, casi esquina con la calle Reforma. Es después del hospital infantil. Entonces, para la gente que vive por allá, pues más o menos ubica. Se ubica por ahí, claro. Sí, por donde claro. Está. Y son los sábados a 7:30 de la noche. Perfecto. Pues ahí está, hermanos. Si alguien de Obregón, de Hermosillo, o alguien quiere dejarse venir a Navojoa, ¿por qué no? En una de esas. Sí. O de las cercanías, son bienvenidos, mis hermanos. Ya sea comunidad aquí en Obregón, en Fátima, en el Auditorio Fátima, y en Hermosillo, pues 6 de abril, casi esquina con Reforma. Pues hermanos, muchísimas gracias. Espero se han pasado un momento agradable. Una vez más se los digo, esta es su casa de todo corazón. Gracias. En lo que Corriente de Gracia les pueda apoyar, estamos, pues sería un placer poder apoyarlos, ¿no? Muchas gracias. Un mensaje final que les gustaría compartir, lo que ustedes quieran compartir, absolutamente abierto. No sé, ¿qué les gustaría? Livia ya nos compartió un poquito. No sé si Rodolfo nos gustaría compartir un mensaje final. Es más, ya sé. Rodolfo nos compartes un mensaje final y Livia nos apoyas con una breve oración final para cerrar el video. ¿Qué les parece? Adelante, mi estimado. Muchas gracias, Cali, por tu disposición y por este servicio también, que sé que es un servicio precisamente para toda la iglesia y para todo aquel participante de la sociedad que le pueda hacer bien también este mensaje, ¿no? Amén. Yo siento reforzar esta parte tan importante que es la de vivir o hacer fuertes ambientes, en este caso cristianos, ¿no? Vivimos una realidad y sobre todo la naturaleza que tenemos en la comunidad es una comunidad de naturaleza eminentemente laical, los que participamos, ¿no? Obviamente pueden participar sacerdotes, de hecho, pues
siempre enriquece y todo ello es necesario, a veces se puede tener asesor, etcétera, ¿no? Sí, de acuerdo. pero es eminentemente laical, y en nuestra naturaleza como laicos sabemos que nuestro servicio, nuestro testimonio, nuestra actividad no está en la iglesia, en el templo única y exclusivamente, ¿no? Las actividades propias, etcétera. A lo mejor ahí es como el recurso de tener ese ambiente para fortalecernos e ir al mundo y poder dar testimonio, lo cual no es nada fácil. Dice mi suegro, me gusta mucho tomar este ejemplo, dice que cristiano que no se forma constantemente en un ambiente tal para fortalecer su mente, su alma, su espíritu, y quiere salir al mundo a dar testimonio, dice, le voy más a una gallina contra una locomotora, y tiene más oportunidades de poder salir victorioso de eso. Por ello, es muy importante que quien de alguna manera quiera vivir la vida cristiana pueda tener un ambiente propicio y adecuado en donde se pueda estar recordando y yendo frecuentemente a descubrir la persona de Cristo a través de su palabra, en un ambiente de oración, en un ambiente de buenas relaciones fraternas, donde pueda escuchar yo comentarios y pueda escuchar un compartir que no me destruya, sino que me edifique, que me ayude a amar, a respetar, a entender a los demás como son, etcétera, y fortalecido también del Espíritu de Dios y obviamente de todo lo que nos ofrece la Santa Madre Iglesia, ¿no? En particular también la vida sacramental. Con todo ello, pues podemos ser, aunque sea como cuando un cerillo, un fósforo se enciende en un cuarto oscuro, basta con ese pequeño cerillo para que prácticamente podamos identificar algo en una habitación oscura. De acuerdo. Entonces, así puede brillar o distinguirse alguien que vive su bautismo, que vive su fe en ambientes propicios. Bueno, en este caso, la comunidad, como lo hemos mencionado, es uno de esos muchos caminos que tiene la iglesia, precisamente para tener ese ambiente, y entonces sí, poder dar testimonio de tu matrimonio, de tu familia, de tu realidad, de tu enfermedad, de cualquier situación, en tu trabajo e incluso en ambientes adversos, porque el mundo es tremendamente radical. Los ambientes los sabemos cómo son, y se necesita realmente una gran, no solamente fortaleza para sobrevivir, sino sobre todo para influir, que es lo que estamos buscando, ¿no? Claro. Ser, y vamos a decirlo así, influencers positivos, ¿no? en una sociedad que requiere retomar los verdaderos valores humanos y por supuesto cristianos. Eso que acabas de decir, fíjate que algo que me fascina de esto, que para mí es un placer hacer esto que hago y que busco, yo le llamo evangelización indirecta. Quizás sea directa y me barro diciendo indirecta, ¿no? Pero me fascina porque me evangeliza a mí. Eso es lo que más me gusta. Y de cada una de las pláticas que he tenido así con hermanos, he agarrado algo y lo tomo para mi vida y lo trato de hacer. Por ejemplo, no sé, les puedo decir que de la primera que tuve con Saúl decía, hay que evangelizar para que la gente comulgue. Y se me hizo algo tremendo. Yo me cuestioné y dije en mi vida, ¿cuándo evangelizo para la gente comulgue? ¡Wow! Bueno, la siguiente plática con Gustavo Talamante decía, la gracia también te va encontrando y te va sabiendo como tuyo. Y así, ¿no? Y de ustedes dos a los dos les escucho la palabra ambiente. Me quedo con eso. Pero le pongo un poquito más, y creo que sí lo dijiste, pero lo voy a tratar de decir un poco más claro. Busquemos ese ambiente, pero también generemos y provoquemos ambientes. O sea, no nomás nos quedemos con el, yo voy y recibo, y pues van a poner como yo inflados, ¿no? Pero también provoquemos ambientes, Chihuahua. O sea, en este mundo tan radical, tan necesitado, qué buena palabra, seamos influencers positivos. Los influencers nos están mandando un mensaje erróneo. O sea, ahorita cualquier persona puede agarrar un teléfono, grabarse y mandar un mensaje, y son mensajes peligrosos. Qué mejor que generar esos ambientes. Yo la verdad, una vez más, les agradezco su presencia, su tiempo, su atención, y me quedo con eso, me fascinó, y hago el compromiso de buscar ambientes, pero de generarlos. Eso, ¿dónde es más difícil? En mi trabajo, en mi vida social, si ustedes quieren, en mi familia.
Parece que no, pero a mí me he batallado en mi familia, soy muy honesto. Pero me quedo con eso y se los agradezco de todo corazón. Livia, ¿nos puedes apoyar? O a menos que si quieras decir algo, no quisiera dejarte capaz. ¿Nos puedes apoyar con una breve oración final para consagrar esto? Y pues nos despedimos. Adelante. Pues damos gracias a Dios. Damos gracias, Señor, en esta noche que nos has permitido, Señor, reunirnos. Gracias, Señor, por tu amor, por estar presente en medio de nosotros. Hoy queremos pedirte, Señor, que alcances a todos los que nos están escuchando, Señor, para que toques su corazón, para que te manifiestes en sus vidas, Señor, para que provoques en ellos el deseo de seguirte, de buscarte siempre, Señor. Danos a nosotros, Señor, una disposición siempre para seguirte. Y de modo especial pedimos hoy por la familia de Cali, por Cali, para que esta obra, Señor, se extienda conforme tu disposición, tu corazón. En tus manos queremos quedarnos y a ti también, Madre Santísima, te agradecemos tu presencia y nos consagramos una vez más a ti, a tu natural corazón. Oh Señor y Madre nuestra, nos ofrecemos enteramente a ti y siempre a nuestro filial afecto te consagramos en esta noche para siempre. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra lengua y nuestro corazón. En una palabra, todo nuestro ser, que somos todos tuyos, oh Madre de bondad. Guárdanos y defiéndonos como hijos que somos tuyos. Amén. Excelente. Pues, mis hermanos, muchas gracias. Valió la pena la espera. Espero haya sido pues una experiencia también agradable para ustedes. Claro, y ya saben, estamos a sus órdenes, tienen mi contacto en lo que podamos ayudar, aunque no tengamos el introductorio de 3 años, Pablo, para prestar servicio, claro, pero con mucho gusto. Te agradecemos. Mis hermanos, pues ahí están, hemos conocido ya bastante, diría yo, de lo que son comunidades de alianza, principalmente acá en nuestra región, Comunidad de Alianza Noroeste. Y ahí está la invitación, mis hermanos, si por alguna razón hiciste clic, algo te llamó la atención, te quedó alguna duda, ¿por qué no? Adelante, ahí compartimos dónde se reúnen, eres más que bienvenido. Les mando un fuerte abrazo, mis hermanos, Dios los bendiga, bye bye.